Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo 12 de Love in the Air, Las pesadillas de Sky, basado en el libro. Si no hubiera ido a ese evento, no se habrían conocido, pero en medio de la buena suerte había una cosa que él no le contó a su amigo en detalle. ¿Cómo se enteró del lugar del evento de carreras? Su exnovio. Una persona cruel que solía pensar que nunca volvería a contactar. Él mismo no quería volver a encontrarse de nuevo en toda la vida. Pero se acordó que ese idiota había hablado antes de las pistas de carreras en la ciudad, así que decidió ponerse en contacto con él. A pesar de estar aterrorizado, estaba más preocupado de que su amigo hiciera alguna locura, así que luego de hablar un rato obtuvo la dirección. Vamos a encontrarnos. ¿Quieres? ¿Cuál es el punto de encontrarlo? Porque una vez que se han establecido la ubicación, Sky corta la línea deshaciéndose rápidamente del número del que llamó. Por lo que no era que no quisiera participar en la carrera, sino que tenía miedo de hacerlo. No hay garantía de que no nos encontremos. Rain, ¿estás bien? Te ves pálido. Probablemente tenía demasiada expresión en su rostro, por lo que su amigo, que se quejaba, se dio cuenta y rápidamente recuperó la conciencia y sacudiendo la cabeza. Sky, no es nada. Terminemos con este semestre. Hablemos de eso más tarde. Rain, ¿lo prometes? Sky. Oh, ¿alguna vez he faltado a mi palabra? Eso fue hace muchos años, ya debería olvidar. Eso fue hace muchos años, ya debería olvidar. Sky no estaba seguro de cuándo se dio cuenta de que se sentía atraído por los hombres. Tal vez cuando sus amigos comenzaron a hablar sobre el sexo opuesto, o cuando se dio cuenta que le gustaba mirar las figuras de los hombres más que el de las mujeres. Pero él mismo no se lo dijo a nadie. Se quedó en silencio. Además, su familia ya tenía problemas con el asunto del divorcio. Napón permaneció en silencio sobre este asunto hasta que ingresó a la escuela secundaria en Bangkok. Todo le parecía nuevo y la libertad que se le había dado hizo al joven aún más nervioso. Llegó a conocer una variedad más amplia de amigos. Probó cosas que nunca había probado mientras estaba con sus padres. Intentó fumar y beber en 4º grado. Al terminar 5º grado, sus amigos lo invitaron a ir a un lugar de entretenimiento confiando en una persona que conoce a los adultos allí, permitiendo a los menores de edad entrar, y allí Sky conoce a Pi-gun. En ese momento, Sky no era diferente de una tela blanca y limpia que se asombraba con todo, y eso lo dejó atrapado con la otra persona. Pi-gun se veía tan genial, misterioso e interesante que su corazón tembló. La otra parte pudo sentir cómo lo veía, lo que no solo le importó a Pi-gun, sino que también le ofreció experiencias que nunca antes había experimentado. Se acostó con él ignorando a sus amigos que le advirtieron que tenía una mala reputación. Pero era demasiado ingenuo, demasiado limpio, y pensaba que el amor lo era todo. Sky solo pensó que Pi-gun podría no ser una buena persona, pero es quien lo cuida y el que se interesa en él más que sus verdaderos padres, y el que realmente lo ama. Es demasiado estúpido. Al principio todo iba bien, pero luego empezó a cambiar. Pi-gun se volvió más violento. Ya no estaba satisfecho con el sexo normal, así que reclutó muchas cosas para jugar con su cuerpo. Juguetes, vendas en los ojos, abuso físico, pero todavía Sky se consolaba pensando que solo era su gusto sexual y que lo podía aceptar, pero luego comenzó a extenderse a los piercings. Entonces, el chico, que solía pensar que podía soportarlo, comenzó a preguntar si podía volver a ser como era, con la esperanza de que la persona que amaba simpatizara con él, pero esto provocó el disgusto de Pi-gun. Todo empeoró cuando su profesor lo llamó para encontrarse con él, cuando le preguntó si algo andaba mal con alguien y por qué tenía tantas heridas en todo el cuerpo. Simplemente respondió casualmente que tuvo un accidente cayéndose de las escaleras. Sky tenía miedo de que esto llegara a oídos de su padre, por lo que le rogó a Gun que fuera amable. Sin embargo, esto fue lo que lo llevó a una peor historia. El joven no tuvo ninguna duda al respecto cuando lo llamó para encontrarse en un hotel. Gun, tengo una sorpresa para ti. Sky estaba feliz y aliviado al mismo tiempo, pensando que Gun había pensado que no debería hacerle eso, pero no era lo que él pensaba. En esa habitación no estaba solo su novio, sino que estaba acompañado con otros 3 de sus amigos. Sky,
¿Por qué están tus amigos aquí? La otra parte no respondió a la pregunta, solo lo miró con ojos fríos y luego sucedió lo peor. Sky no recordaba todo con mucha precisión, sabía que había intentado escapar, pero fue presionado por alguien en la cama. En medio del llanto y gritos de súplica rogando que se detuvieran, suplicó y rogó, pero los demonios no se detuvieron, ¿y quién debería detenerlos? Se sentó y miró su rostro de manera indiferente. Sky gritó, suplicó y le dijo que lo amaba, mirándolo a través del velo de lágrimas que caían en sus ojos, mientras la otra parte se quedó sentada fumando y mirando. Sky no sabía que todavía esperaba. Sky continuó en medio del llanto y los gritos suplicando misericordia, pero solo se escucha el sonido del diablo que dice que Sky es solo un pobre juguete que se ha usado hasta romperse. No es solo su cuerpo el que duele, es el corazón el que duele aún más. Era una pesadilla que lo persigue incluso hasta ahora. En medio de la oscuridad, Sky se estremeció al despertar de un sueño con su cuerpo empapado en sudor, respirando tan fuerte que su pecho palpitaba. Sus ojos estaban tan abiertos como si estuviera de vuelta en esa habitación otra vez. Le llevó varios minutos recuperar la sensación de que no estaba en esa habitación del hotel, sino en su propio dormitorio. Sky, maldita sea, ¿por qué estoy teniendo esta pesadilla ahora? Sky maldijo mientras se levantaba a encender la luz y luego volver a acostarse en la cama exhausto. Pasó mucho tiempo fingiendo que nada había pasado, actuando como si no hubiera nadie con ese nombre en este mundo, y pensó que nunca volvería a saber de esa persona. Pero debido a la historia de Rain, Sky contactó con él una vez más. Aunque pensó que no podía sentir nada, cuando escuchó el sonido de su voz al otro lado de la línea, reconoció que todavía tenía miedo. Estos años no causaron que su miedo hacia Gunn fuera menor, pero han creado un escudo a su alrededor que lo hizo actuar como si nada hubiera pasado. Tienes una deuda conmigo. Los amigos de ese hombre jugaron con él libremente. Gunn pareció sorprendido. Probablemente no pensó que se atrevería a ponerse en contacto con él, pero accedió diciendo, ¿nos vemos?